Saulo de Tarso fue un hombre cuya vida marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, pero detrás de su luz, hubo un error profundo que casi destruye todo su propósito. Este es el relato de ese error, un misterio oculto tras la figura del apóstol que cambiaría para siempre la fe. Saulo, el perseguidor, el fariseo celoso, el hombre de convicciones firmes, cargaba un peso invisible que pocos conocían y que, sin embargo, definiría su destino. En un mundo donde la ley y la tradición eran el sostén de la vida, Saulo caminaba con seguridad. Nacido en Tarso, una ciudad rica en cultura y sabiduría, y criado en la ley de Moisés, era un hombre de rigor. No solo se aferraba a la letra de la ley, sino que la defendía con pasión y celo, creyendo firmemente que su misión era proteger la pureza de la fe. Pero, ¿qué sucede cuando ese celo se convierte en ceguera? Saulo vivió esa contradicción, y ese fue su mayor error. El mundo en el que Saulo vivió era un mundo de contrastes. La Roma imperial imponía su poder con mano dura, mientras que las comunidades judías se aferraban a su identidad, luchando por mantener vivas sus tradiciones. En este escenario, Saulo creció rodeado de discursos, debates y enfrentamientos. La sombra del templo de Jerusalén se alzaba imponente, símbolo de un pacto antiguo, pero también de un sistema que pronto sería cuestionado. Saulo no era un hombre común. Desde joven mostró un intelecto brillante y un fervor religioso inquebrantable. Su nombre resonaba en los círculos farisaicos como un defensor de la ley. Pero más allá de esa fachada, había una lucha interna. Un anhelo profundo, aunque aún desconocido para él, de encontrar algo más allá de las reglas y los rituales. Ese anhelo sería despertado por un encuentro inesperado. Antes de convertirse en Pablo, el apóstol de los gentiles, Saulo era el perseguidor. Su nombre estaba ligado a la caza de los primeros seguidores de Jesús, a la opresión y al miedo. Sus manos se mancharon con el sufrimiento de aquellos que creían en un Mesías diferente, uno que no encajaba en sus esquemas. Pero, ¿qué pasó en ese camino a Damasco? ¿Qué misteriosa luz cambió su rumbo? Cuando Saulo cayó de su caballo, no solo perdió el equilibrio físico, sino que su mundo entero se tambaleó. La luz que lo cegó fue más que un fenómeno físico, fue un llamado al alma. En ese momento, la voz que escuchó no solo cuestionó sus acciones, sino que abrió una puerta hacia un entendimiento más profundo de Dios y de sí mismo. Pero incluso después de ese encuentro, el error latente persistió, disfrazado de fervor renovado. La transformación de Saulo en Pablo fue un proceso lento y lleno de desafíos. No fue un cambio inmediato ni sencillo. Cada paso que daba hacia la luz era acompañado por sombras de dudas, temores y viejas costumbres que resistían ser abandonadas. En este trayecto, Pablo enfrentó su error más grande, uno que no es fácil de reconocer, la dificultad para soltar el control y confiar plenamente en el misterio de la gracia. Este error, aunque invisible para muchos, se manifestó en momentos cruciales. En sus cartas, que hoy leemos con reverencia, podemos percibir destellos de lucha interna. Un hombre que, aunque lleno del espíritu, aún batallaba con su pasado y con su necesidad de control absoluto. Esta tensión fue la fuerza que moldeó sus enseñanzas y que también casi destruye la comunidad que él mismo ayudó a construir. Pero la historia no termina en el error. Más allá del fallo humano, se encuentra el camino hacia la redención y el verdadero propósito. Saulo, el hombre que una vez persiguió a los cristianos, se convirtió en Pablo, el apóstol que llevó el mensaje de amor y esperanza a los rincones más remotos del mundo antiguo. Su error fue parte de su viaje, un paso necesario para comprender la verdadera esencia de la fe. Esta narración no es solo un relato histórico, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces, como Saulo, nos aferramos a nuestras certezas y olvidamos abrir el corazón a la transformación? ¿Cuántas veces el orgullo y el control nos alejan de la verdadera comunión con Dios? En este relato, descubriremos que el mayor error de Saulo fue también una oportunidad para mostrar la misericordia divina. Imagina el silencio que se apoderó de Saulo mientras yacía ciego en el camino a Damasco, rodeado de preguntas y sin respuestas inmediatas. Ese silencio fue el comienzo de un diálogo profundo con Dios, una conversación que cambiaría el curso de la historia. Pero incluso en ese silencio, la lucha interna persistía, la voz del pasado y el llamado hacia un futuro incierto se enfrentaban en su alma.
Saulo sabía de leyes, de tradiciones y de justicia, pero todavía no comprendía la gracia que pronto aprendería a vivir y predicar. Su error más grande fue confundir la justicia con el juicio, el amor con la condena. Este error, que parecía una contradicción, era en realidad el camino hacia una fe más auténtica, una que no se basa en la perfección humana, sino en la misericordia divina. Al regresar a Damasco, ya convertido en Pablo, comenzó una nueva vida, pero con heridas visibles e invisibles. Los mismos que antes lo temían ahora miraban con asombro a ese hombre transformado. Sin embargo, la comunidad también vio en él a alguien que aún debía aprender a soltar el peso del pasado y a aceptar la fragilidad humana. Esa fragilidad se convirtió en fuente de fortaleza y enseñanza. Pablo entendió que el camino de la fe no es un sendero fácil ni lineal. Sus cartas revelan un hombre que conoce la debilidad, la prueba y la esperanza. Pero también muestran a alguien que, a pesar de sus errores y limitaciones, se rinde a la voluntad de Dios con humildad y valentía. Esta dualidad es lo que lo hace tan cercano a nosotros hoy, pues también luchamos con nuestras sombras mientras buscamos la luz. El error de Saulo no fue solo personal, sino que tuvo consecuencias para la comunidad cristiana emergente. Su celo anterior dejó heridas que tardaron en sanar y su nueva misión fue también la de construir puentes donde antes había muros. La tensión entre ley y gracia, entre tradición y novedad, fue el escenario donde Pablo desarrolló su mensaje más revolucionario. Este mensaje no fue siempre bien recibido. Muchos, incluso dentro de la Iglesia, cuestionaron sus enseñanzas y su autoridad. Sin embargo, Pablo perseveró, impulsado por la certeza de que el amor de Dios no conoce límites ni fronteras. Su error y su conversión nos recuerdan que la verdadera transformación nace del encuentro con ese amor, que es capaz de redimir y renovar. Mientras Pablo escribía a las comunidades, les hablaba con sinceridad sobre su propio error y aprendizaje. Les enseñaba que el camino no está exento de caídas, pero que cada caída es una oportunidad para levantarse con más fe. Esta enseñanza, tan relevante para su tiempo como para el nuestro, es un legado vivo que nos invita a mirar nuestras propias vidas con honestidad y esperanza. La historia de Saulo y su mayor error nos confronta con la realidad de la humanidad. Somos imperfectos, pero llamados a la perfección del amor. Su vida es un testimonio de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso, siempre hay luz en la oscuridad. Esta luz es la que transformó a un perseguidor en un apóstol y a un error en una bendición. Ahora, mientras continuamos con esta historia, les invito a reflexionar en su propio caminar. ¿Cuáles son los errores que les pesan? ¿Qué luchas internas los mantienen alejados de la paz y la plenitud? En el relato de Saulo, encontraremos respuestas que nos invitan a la humildad, la perseverancia y la esperanza. Recuerden dejar su me gusta y suscribirse para no perder las próximas partes de esta reveladora historia. Después de aquel encuentro en el camino a Damasco, Pablo no encontró paz inmediata. Su interior seguía siendo un campo de batalla donde la antigua Saulo y el nuevo apóstol luchaban sin tregua. El mayor error, esa sombra que aún lo perseguía, no se desvaneció con la luz que lo cegó momentáneamente, más bien, se transformó en un desafío constante para su espíritu. La batalla interna entre la ley y la gracia, entre el juicio y la misericordia, marcaría cada paso de su camino. Al principio, la comunidad cristiana miraba a Pablo con desconfianza. ¿Cómo aceptar a aquel hombre que antes los había perseguido con furia implacable? No fue fácil para él ganarse la confianza de quienes aún recordaban sus acciones. A pesar de su pasión renovada y su testimonio de transformación, el pasado era un muro difícil de derribar. Esta dificultad revelaba otra faceta de su error, la dificultad para perdonar y ser perdonado. El error de Saulo se manifestaba también en su carácter. Pablo era un hombre de convicciones profundas, pero esa misma fuerza a veces lo llevaba a la rigidez. Su temperamento intenso chocaba con la paciencia que la misión requería. En sus cartas vemos destellos de esta lucha, exhortaciones firmes, palabras duras y al mismo tiempo un amor incansable por las comunidades que ayudaba a formar. Esa dualidad era reflejo de un alma en proceso de aprendizaje. En medio de esta tensión, Pablo se embarcó en sus viajes misioneros, llevando el mensaje de Jesús más allá de Jerusalén, hacia las tierras gentiles. Pero este camino no fue solo físico,
fue un viaje hacia la comprensión profunda de su error y de la naturaleza del amor divino. La ley que antes había defendido con celo, ahora debía entenderla desde la libertad que da la fe, no desde la condena. Cada ciudad que visitaba, cada comunidad que encontraba, representaba un nuevo campo donde poner a prueba su entendimiento y su fe. En ocasiones, enfrentaba rechazos y persecuciones que lo humillaban y desafiaban. Sin embargo, estas pruebas eran también momentos en los que el error se revelaba en su forma más dolorosa, la tentación de volver a la seguridad de las viejas creencias y del control absoluto. Pero Pablo persistía. Su error no lo definía, sino que lo impulsaba a buscar la gracia con mayor intensidad. Esta búsqueda lo llevó a momentos profundos de oración y reflexión, donde el silencio se convirtió en su aliado. En esos momentos, la voz de Dios era un susurro que le recordaba que la perfección no está en el hombre, sino en la entrega total al amor. En sus cartas, Pablo expone con humildad sus propias limitaciones. Habla de una espina en la carne que lo atormenta, un misterio que lo mantiene consciente de su fragilidad. Este detalle es revelador: detrás del apóstol invencible hay un hombre que carga con su error y con la constante necesidad de la misericordia divina. Es este reconocimiento lo que humaniza su figura y la acerca a la nuestra. A lo largo de su misión, Pablo enfrentó conflictos dentro de la comunidad cristiana. Las diferencias entre quienes seguían aferrados a la ley y quienes abrazaban la libertad de la fe fueron motivo de enfrentamientos. Pablo, a pesar de su error y de sus limitaciones, se convirtió en un puente entre estas posturas, enseñando que la gracia no anula la ley, sino que la cumple y la trasciende. Este papel de mediador no fue sencillo. Requirió de Pablo una sabiduría que iba más allá del conocimiento humano. Sus enseñanzas sobre la justificación por la fe, la unidad en Cristo y el amor como cumplimiento de la ley fueron respuestas a esos conflictos, pero también lecciones que él mismo tuvo que aprender a vivir plenamente. El error de Saulo, entonces, no fue solo un tropiezo inicial, sino una constante invitación a la transformación. En cada carta, en cada palabra, se siente la lucha de un hombre que quiere abandonar la rigidez para abrazar la libertad, que quiere superar el juicio para vivir en el amor. Esta lucha, lejos de debilitarlo, lo hizo un instrumento poderoso de Dios. En la carta a los Romanos, Pablo expresa esta tensión con claridad: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta confesión revela que, a pesar de su celo y de su entrega, el error y la debilidad humana seguían presentes. Pero también muestra que la gracia está allí para sostenernos, para transformar el error en camino hacia la luz. Las comunidades que Pablo fundó y fortaleció reflejaban este proceso. En Corinto, en Efeso, en Filipos, la fe se vivía en medio de imperfecciones, conflictos y dudas. Pablo no ofrecía un camino fácil ni perfecto, sino uno real, donde el error es parte del aprendizaje y el amor es la clave para superar las dificultades. Su vida y sus cartas son testimonio de que la fe verdadera no excluye la fragilidad, sino que la abraza. Mientras avanzaba en su misión, Pablo también enfrentaba la soledad. Lejos de su hogar, lejos de la seguridad, se encontraba muchas veces aislado, con pocos amigos y rodeado de enemigos. Esta soledad no solo era física, sino espiritual. Era el peso del error, la conciencia de su imperfección, la sensación de estar en un camino difícil y solitario. Pero en esa soledad, Pablo encontró su fuerza. En sus cartas, vemos cómo se aferra a la esperanza y a la fe, cómo anima a las comunidades a resistir y a no perder el ánimo. Su error no lo paralizó, sino que lo impulsó a una entrega total, a un amor incansable por el Evangelio y por las personas a las que servía. El error de Saulo es también una invitación para nosotros. Nos recuerda que la transformación es un proceso, que la gracia no borra el pasado, sino que lo redime. Nos muestra que la lucha interna, la tentación y la fragilidad son parte del camino de fe, y que la verdadera fortaleza nace de la humildad y de la entrega a Dios. Mientras nos acercamos al final de esta historia, es importante reconocer que el error de Saulo no es solo un fallo personal, sino una enseñanza profunda para todos nosotros. Nos habla de la necesidad de soltar el control, de aceptar nuestra imperfección y de confiar en el poder transformador del amor divino. Pablo, el apóstol, el maestro, el hombre de fe, nos deja un legado que va más allá de sus palabras, un ejemplo de humildad, perseverancia y esperanza. Su error no fue el final,
sino el inicio de un camino hacia la plenitud, un camino que sigue abierto para cada uno de nosotros. Les invito nuevamente a poner me gusta y suscribirse para que no se pierdan la parte final de esta revelación sobre el mayor error de Saulo y la grandeza de su redención. En la última parte exploraremos cómo este error se transforma en legado, cómo la sombra da paso a la luz y cómo la historia de Pablo nos invita a vivir una fe auténtica y transformadora. En el ocaso de su vida, Pablo se encuentra en un lugar donde el error ya no pesa con la misma carga. Ha recorrido caminos, ha sembrado palabras, ha vivido luchas y ha recibido visiones que solo un alma entregada puede comprender. Pero el mayor error que lo marcó no desapareció, se transformó en un testimonio vivo de la misericordia y de la gracia inagotable de Dios. Aquel hombre que persiguió a la Iglesia se convirtió en el apóstol de los gentiles, pero jamás olvidó el dolor y la oscuridad de su propio pasado. Esa memoria fue el motor que lo impulsó a predicar con fervor, con una urgencia nacida del conocimiento de la fragilidad humana y de la infinita paciencia divina. Pablo comprendió que el verdadero poder no estaba en su fuerza ni en su autoridad, sino en la humildad que surge al reconocer el propio error. Mientras esperaba en prisión, quizás sus pensamientos navegaban entre las cartas que había escrito y las personas que había amado. Su voz, tantas veces escuchada por comunidades dispersas, ahora se volvía un susurro que resonaba en el silencio. En esos momentos, la comunión con Dios era tan íntima que las cadenas físicas no podían aprisionar su espíritu. El mayor error de Saulo había dejado una marca indeleble, pero también había abierto un camino para que millones descubrieran la gracia. Pablo entendió que el error humano no es una condena definitiva, sino una puerta hacia la transformación, hacia un amor que no conoce límites. Su legado no está solo en sus enseñanzas o en sus viajes, sino en la invitación constante a vivir con el corazón abierto, a abrazar la imperfección y a caminar con fe en medio de las dudas. Pablo no fue un apóstol perfecto, sino un hombre imperfecto sostenido por la gracia, y en esa verdad radica su grandeza. Al cerrar sus cartas, sus palabras se vuelven una oración, un deseo profundo de que el amor y la paz de Dios habiten en cada alma. Esa bendición final es un reflejo de su vida, un llamado a la reconciliación, a la esperanza, a la entrega total. Este relato nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo, que el error, aunque doloroso, puede ser la semilla de un nuevo comienzo. Que la lucha interna, la fragilidad y la caída no nos definen, sino que nos preparan para recibir la luz que todo lo transforma. Que la historia de Saulo, el perseguidor que se volvió Pablo, el apóstol, inspire cada uno de nuestros pasos. Que su error nos recuerde que nunca es tarde para cambiar, para perdonar, para amar más profundamente. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de uno de los personajes más complejos y fascinantes de la historia cristiana. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte para seguir explorando juntos estas historias de fe, error y redención. Que Dios los bendiga a todos y que su palabra sea luz en sus caminos. Amén.